Estamos al aire. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la actividad del día de hoy. Unos avisos parroquiales. Recordamos que al conectarse a esta conferencia usted autoriza el tratamiento de datos personales, los cuales se tratarán de acuerdo a la Ley 1581 del 2012 y nuestra política de datos personales de la Fundación Cardioinfantil, que la puede consultar en la página www.cardioinfantil.org. Le informamos también que estas conferencias van a estar siendo grabadas. Además que hay un chat que pueden habilitar en la parte derecha de sus pantallas, donde pueden hacernos llegar todas sus inquietudes y preguntas durante la presentación, que al final trataremos en la medida del tiempo y del número de preguntas de solucionar de la forma más adecuada. Queremos también hacer un agradecimiento muy especial a Astellas Pharma y a Novartis, quienes se han vinculado como patrocinadores oficiales de nuestra actividad el día de hoy. Finalmente, presentarles a nuestros dos invitados muy especiales de acá de la casa nuestra. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Humberto Borges, cirujano egresado del programa de la Universidad Javeriana y el Hospital San Ignacio, especialista de trasplante de órganos abdominales de la Mayo Clinic, especialista también en donante vivo y en cirugía hepatobiliar del Hospital Queen Elizabeth en Hong Kong, y quien actualmente se desempeña como director quirúrgico del programa de trasplante de páncreas en el Ochsner Health System en Nueva Orleans, quien nos hablará en su charla de la visión americana y las estrategias de reactivación en trasplantes. También tenemos invitado al doctor Miguel Ángel Gómez, es jefe de la unidad de cirugía hepatobiliar y de páncreas del Hospital Universitario Virgen del Rocío de la ciudad de Sevilla, España. Es profesor asociado de cirugía de la Universidad de Sevilla y además Board Europeo en trasplante hepático, quien nos dará la perspectiva europea en la reactivación en trasplantes post-pandemia. Sin más preámbulos, pues damos paso a la presentación del doctor Borges. Bienvenido, doctor Borges, adelante. Muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde. Muchas gracias, Gilberto. Agradecerle a usted y al grupo de trasplantes de la Fundación Cardioinfantil la invitación a contar lo que ha sido nuestra experiencia en términos de la pandemia que nos está afectando a todos. No tengo ningún disclosure. Como saben todos, la pandemia del COVID-19 ha afectado a Estados Unidos en diferentes formas. No ha sido realmente uniforme en todo el país. Hay áreas que han sido afectadas mucho más intensas que otras, y la intensidad de la pandemia también ha cambiado con el tiempo. El país en algunas áreas se ha afectado realmente tempranamente, otras y después ha disminuido. Otras áreas hasta ahora están empezando a tener la presencia del virus, y nosotros, por ejemplo, en Luciana hemos tenido ya dos olas. Una primera ola a principios de marzo con alta mortalidad, y después en el verano, y ya estamos ahora en un proceso de disminución. De manera similar, los trasplantes se han visto afectados en todo el país, como ven en la gráfica de la izquierda, especialmente en mediados de marzo y después todo abril, una disminución significativa del número de trasplantes, principalmente debido a la cancelación de los programas de donante vivo, ya sea porque los mismos programas decidieron
suspender sus actividades o porque estaban localizados en áreas donde había un desbordamiento tal de la infección y de los sistemas de salud que no había realmente modo de continuar con los programas de trasplantes. Como ven, de todas maneras, a la derecha, no todas las regiones tuvieron el mismo comportamiento. Hay unas regiones que se afectaron más tempranamente, otras más tarde y otras en menor intensidad. Asociado a la decisión de los grupos de trasplantes, ya sea voluntaria o por la sobrecarga de pacientes de COVID en sus hospitales, también hubo un aumento en la inactivación de pacientes en la lista de espera. Muchos pacientes decidieron esperar, no ser trasplantados, particularmente los pacientes en lista de trasplante renal, por el temor y por el desconocimiento y por realmente la incertidumbre que se vivía en ese momento. Ese temor, como ven ustedes en la diapositiva, ha venido disminuyendo y el número de inactivaciones debido al COVID realmente es casi nula en este momento. Pero no solamente realmente los programas de trasplantes se afectaron porque ellos hayan decidido afectarse, sino que también la donación se afectó. Las familias también disminuyeron el número de autorizaciones, particularmente al principio de la pandemia, en lo que fue marzo y abril. Y últimamente hemos empezado a ver un ascenso nuevamente en la aceptación de donación desde el punto de vista familiar. El total, el número de trasplantes en Estados Unidos, comparado con el año pasado, ha venido poco a poco recuperándose. Sin embargo, estamos todavía atrasados en términos del donante vivo. Como les explicaba, en Luisiana tuvimos inicialmente una pico a principios de marzo-abril que tuvo una alta mortalidad, como ven ustedes. A finales de junio, en lo que fue el verano, tuvimos una segunda ola. Esta ola fue un poco diferente porque ha sido lo que hemos visto de una menor intensidad en términos de morbilidad y mortalidad, con una menos admisión de pacientes al hospital, probablemente porque los pacientes que se han visto afectados son pacientes jóvenes con menos comorbilidades, y eso se ha reflejado en una menor mortalidad. Este año para nosotros fue particularmente duro, ha sido particularmente duro porque tuvimos 3 eventos. El primero, obviamente, el coronavirus, pero a esto también se asoció que hubo un cambio en la distribución de órganos que empezó a ser efectiva en marzo y pasamos de una distribución regional a una distribución por círculos dependiendo de la distancia del donante al centro de trasplantes. Y eso, asociado a 2 huracanes que tuvimos en los últimos 2 meses, ha hecho que nuestro número de trasplantes haya sufrido considerablemente. Hemos tenido una caída casi de un 30 a 40%, y no solamente se ha afectado el número de trasplantes en sí, sino también, obviamente, el número de pacientes que consultan y el número de pacientes que se enlistan para trasplantes. Esperamos, como ven ustedes en la gráfica del listing, que a final de año podamos recuperar tanto en el número de pacientes que se enlistan como el número de trasplantes que podemos tener. Aunque desafortunadamente, lo que no pasa en otras especialidades donde los pacientes se acumulan, en trasplantes cada oportunidad que se pierde con un donante es una oportunidad que no vuelve a aparecer. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues adaptarnos. Lo primero que se hizo fue ir todo a términos virtuales, desde el punto de vista no solamente de la consulta externa, sino también en todas las actividades relevantes al programa de trasplantes, los comités de selección, los comités de revisión de patología, todo esto se hizo básicamente virtual. Y como ustedes ven en esta gráfica, a principios de año teníamos menos del 1% de visitas virtuales en la consulta externa. En marzo y abril tuvimos una disminución casi del 30% de las consultas,
y el 80% de ellas fueron virtuales. Hoy hemos empezado a recuperar el volumen en la clínica y todavía tenemos alrededor de un 15% de consulta virtual y creemos que esto es algo que va a permanecer y seguramente que va a aumentar, y creemos que es una estrategia importante para disminuir el contacto de los pacientes con el hospital. ¿Qué otras cosas hicimos? Adaptarnos desde el punto de vista logístico. Empezamos a tener mucha mayor coordinación con otros grupos de trasplantes, a volar menos, a obtener donantes en otras ciudades donde normalmente nosotros íbamos, para disminuir no solamente el tiempo, sino también disminuir la posibilidad de infección del grupo de trasplantes. Hubo cambios, obviamente, porque disminuyeron el número de vuelos comerciales, y especialmente para los trasplantes renales que viajan en vuelo comercial. Notamos una disminución, básicamente por incremento del tiempo de isquemia, y hemos tenido que ajustarnos un poco a esa nueva realidad. Al principio, no tanto ahora, pero al principio tuvimos también realmente que pasar algunos donantes en sitios donde había un alto índice de contaminación, porque primero estaba la protección del grupo de salud. Hemos hecho test a todos los pacientes, realmente creo que es generalizado, todos los pacientes que entran a los hospitales están siendo evaluados por COVID, de manera que cuando alguien se convierte en donante, generalmente ha tenido ya al menos un test de COVID al momento de la admisión, y nosotros repetimos otro test al momento de que se va a hacer el rescate o el procuramiento de órganos, de manera que generalmente los pacientes tienen al menos 2 tests, lo cual nos ayuda a estar un poco tranquilos. Nosotros tenemos una situación única. Hace más o menos 2-3 años empezamos a tener un centro de órganos para hacer el procuramiento, y eso nos ha permitido movilizar algunos de los donantes de los hospitales donde había mucho COVID a esta unidad para hacer la obtención de órganos sin vernos muy afectados por el censo de las unidades de cuidado intensivo. Al igual que todos, lo que hicimos fue suspender inicialmente las operaciones que no eran esenciales. Los donantes vivos se suspendieron por casi 3 meses, y desde el punto de vista de donante cadavérico hicimos solamente lo que considerábamos que era que tenía bajo riesgo o que tenía un gran beneficio para el paciente. Por ejemplo, en el riñón hicimos pacientes solamente que eran altamente sensibilizados, con muy buenos donantes. En hígado, pacientes con un score MEL alto y con tumores avanzados. Cambiamos un poco nuestra inmunosupresión, como van a ver, y tratamos de usar otros hospitales que tenían menos carga desde el punto de vista de COVID. En inmunosupresión hicimos un cambio porque nosotros usábamos alemtuzumab como base de la inmunosupresión, el cual produce una linfopenia y una leucopenia importante, de manera que suspendimos este medicamento y empezamos a utilizar mucho más timoglobulina y Simolet, que antes no utilizábamos casi, y para pacientes con bajo riesgo inmunológico en riñón empezamos a utilizar Simolet rutinariamente. En otros órganos realmente no hicimos ningún tipo de cambio en la inmunosupresión. Esta es nuestra número de pacientes. Hemos admitido 93 pacientes que han tenido COVID, y de ellos el 11% ha fallecido. Como ven ustedes, la distribución es diferente. No tenemos un número muy grande para analizar todavía factores de riesgos asociados a esta mortalidad, pero como vamos a ver ahora, creo que eso va a ser un punto importante. En conclusión, por ahora lo que hemos hecho es adaptarnos dependiendo de en qué parte de la pandemia y dónde esté uno, porque la situación cambia de región a región y de mes a mes. De manera que si las decisiones de quién se opera y quién no se opera, o si se puede activar el programa o no, depende obviamente de dónde estamos y obviamente de qué recursos tiene cada institución. Si las unidades de cuidado intensivo están saturadas, hemos tratado de priorizar la mayoría de los pacientes para poder servirlos
también como en condiciones sanas de seguridad. Hay un punto en el cual hemos empezado a tener también a ser mucho más conscientes de que todos los pacientes no se han visto afectados en la misma manera, y el compromiso social, económico y cultural que han tenido algunos pacientes que antes eran candidatos a trasplantes y que podían participar rápidamente, hoy sabemos que esos pacientes están en una situación mucho más vulnerable. Pacientes que antes tenían quien los cuidara, que tenían acceso al seguro porque tenían empleo, se han puesto realmente en una situación mucho más difícil, y creo que es un grupo de pacientes que probablemente van a tener dificultad para tener acceso al trasplante. Obviamente la situación cambia dependiendo de lo que sabemos de los resultados y los nuevos medicamentos, y obviamente tratamos de sopesar el riesgo-beneficio, tanto no solamente para el paciente, sino para el grupo de trasplantes y para los trabajadores de la salud, que creemos que es importante. Voy a comentar rápidamente qué creemos que va a pasar ahora, y creemos que hay tres cosas importantes. La primera es que vamos a estar viendo qué es realmente el impacto del COVID en los pacientes trasplantados, algo que realmente no es muy claro y es cambiante, como vamos a ver. La segunda es cuándo podemos empezar a utilizar los pacientes con COVID, dado que 2, 3, inclusive en algunas áreas 5% o más de la población se ha visto afectada y realmente es una fuente importante de donantes. Y la tercera es qué vamos a hacer para disminuir el impacto del COVID en la población social y económicamente vulnerable. La primera es que están apareciendo varios estudios que indican que ese temor que teníamos de que los pacientes trasplantados iban a ser muchísimo más afectados, parece que no es realmente tan cierta. Y parece ser que los pacientes trasplantados comparten con la población general los factores de riesgo de obesidad, hipertensión, diabetes, pero la inmunosupresión per se parece ser que no es un factor tan importante. De manera que en los siguientes meses vamos a ver un poco más y a tener un poco más de claridad en qué tanto se afectan estos tipos de pacientes, y vamos a poder entonces trasplantar o no los pacientes con un poco más de información y de seguridad dependiendo de estos estudios. En cuanto a si usar o no donantes que tengan COVID, en el momento todo el mundo está de acuerdo en que no se debe hacer. Varias recomendaciones de diferentes instituciones y sociedades realmente no justifican el uso de COVID, pero como decíamos, en los Estados Unidos, por ejemplo, más de 7 millones de personas han sido afectadas por COVID, de manera que va a ser un segmento de la población que no se puede ignorar desde el punto de vista de la escasez de donantes. Y además de esto, pues obviamente no todos los escenarios con COVID son iguales. Hay pacientes que tienen COVID activo, hay pacientes que son asintomáticos, que tienen un test positivo, otros tienen un PCR positivo, pero tienen los anticuerpos negativos. O sea, hay demasiados factores de los cuales realmente no conocemos mucho. Obviamente, la mayor preocupación cuando se tienen este tipo de pacientes es considerar si lo que vamos es a transmitir la enfermedad al posible receptor, pero realmente no sabemos si eso aplica a todos los pacientes o va a ser solamente a un grupo de población específico. Y obviamente pues están todas las otras preocupaciones que vienen en lo que hay que considerar si eventualmente se van a tener este tipo de donantes en cuenta, como son el impacto financiero, inclusive el impacto legal que pueden tener en un momento dado, y desde el punto de vista también de credibilidad en la población general. Sabemos que el comportamiento del virus hasta ahora no es el mismo. Definitivamente la severidad de la enfermedad indica una alta carga viral, pero no los pacientes que son asintomáticos probablemente tienen una carga viral menos y probablemente un índice de transmisión menor. De hecho, hay un par de casos, de reportes de casos donde se han transfundido pacientes que han tenido COVID, inclusive un par de casos de donante vivo donde el donante estaba contaminado y no tuvo ningún tipo de repercusión en el receptor. De manera que esto abre un poco la puerta para que de pronto en el tiempo empecemos a considerar pacientes que han sido asintomáticos o que tengan una mínima manifestaciones del COVID. Hoy
definitivamente tenemos estas recomendaciones, que es trasplantar pacientes que no tengan factores de riesgo, que tengan un test negativo, en aquellos en que el test es, el que han tenido una infección tienen un test positivo y tienen menos de 28 días sin resolución, definitivamente no trasplantamos este tipo de pacientes. En el momento lo que estamos haciendo es trasplantar pacientes que estén asintomáticos y que tengan al menos 28 días desde el último test positivo. En cuanto a los donantes, estamos utilizando donantes que han tenido un test de COVID positivo y que han estado asintomáticos por un periodo de al menos 28 días, o sea, 4 semanas, y hemos empezado a utilizar este tipo de donantes en las últimas semanas. Creo que, bueno, esto obviamente va a ser el balance entre si el riesgo-beneficio, y seguramente que estamos un poco lejos de esto, pero yo creo que en los siguientes meses vamos a tener un poco más de claridad en qué donantes se pueden utilizar y en qué tipo de receptores y cuáles son las estrategias que se van a utilizar para poder utilizar este tipo de donantes, porque creo que la incidencia y la prevalencia del virus va a ser mayor y no vamos a poder ignorar estos donantes por siempre. Y el otro punto importante, el que quiero mencionar, es que realmente el COVID ha sido no un nivelador en la pandemia, y realmente ha sido más bien un revelador de las injusticia y la inequidad social, cultural y del acceso a salud. Y hay varios estudios que ya empiezan a ver esto como un problema. Por ejemplo, en este estudio en Francia, que determina cuáles fueron los resultados en trasplantes, indica que los resultados realmente no solamente no fueron asociados a la inmunosupresión, fueron asociados a los factores de riesgo como obesidad, diabetes y asma, pero también fueron relacionados con las condiciones sociales de los receptores, que por eso probablemente se explicaba por qué algunas áreas marginales tuvieron un mayor índice de COVID y unos peores resultados. Y de allí que tengamos que empezar a tener unas mayores estrategias y una mayor conciencia del impacto del COVID en comunidades de por sí ya vulnerables o marginales desde el punto social y económico. En resumen, la respuesta a la pandemia en los centros de trasplante ha variado de acuerdo a la incidencia, a los recursos disponibles y al mismo conocimiento que tenemos en un momento dado. Actualmente no se recomienda utilizar donantes con COVID positivo, pero creemos que en el tiempo va a haber un cambio en esta política y que vamos a ser un poco más, digamos, elásticos y selectivos, y realmente desarrollando algún tipo de protocolos que nos permita hacer esto en forma segura tanto para pacientes como para el personal médico. Creo que en los siguientes meses vamos a tener un poco más de claridad de qué realmente es el impacto del COVID en los pacientes trasplantados y determinar cuál es el riesgo, de estos pacientes, y probablemente determinar qué pacientes pueden eventualmente aceptar un donante con COVID. Realmente la innovación y la creatividad son claves, pero creo que al final del día vamos a ir aprendiendo de esta infección y de este virus, y vamos a ir adaptándonos de la mejor manera, y creo que los siguientes meses van a ser muy, muy importantes para trasplantes y realmente para la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Borges, por su excelente presentación y por compartir estos datos tan interesantes. Les recuerdo que el chat está abierto para todas sus inquietudes, aportes, y estaremos revisando estas inquietudes al final de la presentación. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Gómez, que nos presenta la visión europea de esta realidad. Adelante, doctor Gómez. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, señora. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, buenas tardes desde Sevilla, España, donde, bueno,
el doctor Mejía creó amistad, creó amigos y al que le estoy muy agradecido de permitir entrar en vuestras casas en Colombia durante este ratito para presentaros cuál es el impacto de la infección del COVID en el trasplante en Europa, en España, y cuáles han sido las estrategias de reactivación que hemos realizado aquí en nuestro medio y que por el momento podremos estar satisfechos, pero como decía el doctor Borque, no sabemos qué es lo que viene y no sé qué es lo que vendrá. Bien es cierto que esta pandemia del COVID-19 ha supuesto, ha tenido un gran impacto en todos los programas de trasplantes de todo el mundo. Además, el COVID no ha tenido ninguna diferencia en cuanto al país, al color. Realmente todos los programas se han sentido mermados de una forma global. Probablemente ni el doctor Borque ni yo seríamos capaces de generar una evidencia de cómo hacer la reactivación de los diferentes programas de trasplante en el mundo, porque sí que es verdad que a lo largo de este tiempo hemos visto cómo se han desarrollado múltiples papers, múltiples visiones parciales de casos, de centros, pero realmente tener una visión clara de cómo tenemos que hacer la reactivación no la tenemos. Sí que es verdad que hay sociedades científicas, organismos nacionales como la Organización Nacional de Trasplante Española que han elaborado documentos de recomendaciones que nos permiten de alguna manera enfrentarnos a la pandemia, al nuevo brote y a la desescalada. Por eso haré algo parecido a lo que ha hecho el doctor Borque y es hablar un poco de cuál ha sido nuestro pasado para enfrentarnos a la nueva normalidad, al presente y, bueno, qué es lo que esperamos del futuro. El impacto del COVID en nuestro medio, en España, fue dramático. Esta curva hace un reflejo de lo que ocurrió desde finales de marzo a primeros de marzo, el momento en el que se estableció el estado de alarma en nuestro país, en España, donde hubo una caída, francamente, de montaña rusa, un precipicio en la donación y en los trasplantes. Como diría Joseph Conrad en su libro El corazón de las tinieblas, al cual recomiendo leer en estos momentos, realmente esto fue un horror. Esta era una imagen de estos días en cualquiera de los centros españoles y sobre todo en algunas comunidades como era en el centro de Madrid, Cataluña, en Castilla, donde la pandemia consiguió obstaculizar todo el sistema sanitario y bloquear de alguna manera todo el sistema sanitario del cual nos sentíamos orgullosos. Esto fue como lo que ocurría. Realmente el número de casos, número de hospitalizaciones, número de ingresos en UCI, número de pacientes que precisaban ventilación mecánica y el número de éxitos crecía a medida que avanzaban los días. Esto hizo que desde la Organización Nacional de Trasplante en España se pusiesen en marcha una serie de recomendaciones que consistían en que verdaderamente deberíamos de basarnos en testar a todos nuestros donantes y nuestros receptores. En aquel momento de déficit de PCR y pruebas serológicas se mantenía esa dualidad entre posibles PCR o TAC torácico de los receptores y donantes cuando iban a ser posibles donantes o receptores. Además, se planteó limitar el acceso al trasplante para aquellos pacientes que no corría riesgo su vida en los próximos meses. Es decir, se planteó únicamente realizar trasplantes para trasplantes urgentes, fallos hepáticos agudos, trasplantes urgentes o aquellos en los que su enfermedad graduada por el MEL podrían tener un riesgo de fallecer en lista elevado en los próximos meses. Además, se intentó evaluar en todo momento la sospecha clínica mediante screening de aquellos pacientes a los cuales se le iba a realizar un trasplante, aquellos receptores
y aquellos en los cuales había la más mínima sospecha se considerarían no aptos para trasplantar. Y por supuesto, y más que necesario, evaluar la disponibilidad de las camas de cuidados intensivos que tenía nuestro centro en cada momento que surgía tanto una donación como un implante. Pero si de aquí para atrás habíamos sentido orgullosos de que los programas de trasplante eran el fiel reflejo de un trabajo en equipo, ya diferentes publicaciones intentaban cuidar a los profesionales, intentaban que el contacto entre profesionales fuese el menor, con la idea de poder preservar los programas de trasplante y evitar el aislamiento o el contagio de profesionales de un mismo equipo y tener que paralizar los programas de trasplante. No olvidemos que los programas de trasplante salvan vidas y reactivar estos programas o mantenerlos es algo fundamental. Y esto es algo que también tuvimos que desarrollar, intentar establecer dos equipos de trasplante dentro del mismo equipo para garantizar la sostenibilidad de dichos programas. Además, nuestros hospitales como todos por los que frecuentan nuestros pacientes trasplantados, múltiples visitas para extracciones, para pruebas, para visitas, intentamos evitar la presencia de ellos en los hospitales y para ello pasamos a suspender las consultas presenciales, favoreciendo las consultas telefónicas o telemáticas. Intentamos de alguna manera garantizar el distanciamiento de las diferentes visitas médicas en los pacientes que estaban estables para más tiempo y además incidir en la autoprotección de nuestros pacientes, evitando realizar visitas a centros sanitarios, hospitalarios, donde sin lugar a duda la probabilidad de contagio podría ser mayor. En definitiva, se hizo una disminución drástica de la presencia de los pacientes trasplantados por los centros sanitarios, al igual que ocurría con otros pacientes inmunosuprimidos como eran los pacientes oncológicos. Finalmente, la mayor parte de nuestros hospitales se convirtieron en hospitales COVID. Esta es una imagen que os presento de un centro hospitalario, el Hospital de Cruces en Bilbao, donde el 37% de las camas de este centro llegaron a ser camas destinadas a atender a pacientes COVID. Incluso llegaron a precisar una mayor pacientes que requirieron cuidados críticos e intubación de sus necesidades iniciales. Efectivamente, una vez pasada esta primera etapa de la caída brusca, donde la media nacional, si España se caracteriza por tener un elevado número de trasplantes al año, si previamente la media era de unos 23, 24 trasplantes semanales, pasamos en la etapa dura entre marzo y abril a hacer 3, 4 trasplantes semanales en todo el país. De alguna manera, tendríamos que establecer, desde el momento en el que se hizo el estado de alarma en el país, tendríamos que establecer una fase de reactivación o plan de desescalada para poder garantizar los programas de trasplante en los próximos meses. En estos primeros meses, la lista de espera también creció, al igual que comentaba el doctor Borque en Estados Unidos. Pero como consecuencia, la mortalidad en lista también creció. La mortalidad en lista pasó de menos de un 1% prácticamente a triplicarse. Y llegó la etapa de la desescalada. Como diría Pablo Neruda en sus poemas de amor, nosotros ya no éramos los mismos. Y efectivamente, la nueva normalidad, como se la ha llamado aquí en España, nos viene a decir que ya no vamos a trabajar igual. Pero sí que es cierto, como veis en este gráfico, que hemos conseguido reactivar los programas de trasplante y de una manera o de otra, en esta fase de estabilidad, hemos conseguido mantener los programas de trasplante en España. La tasa de donación empezó a crecer de una manera progresiva. La tasa de trasplantes también, con sus altibajos, ha crecido y en estos momentos, desde el periodo estival del verano hasta esta última semana, los programas de donación y trasplante se han mantenido francamente muy parecidos
un pelín inferior a la etapa previo a la pandemia. ¿Pero en qué ha consistido esta nueva normalidad? Probablemente de todo con lo que nos quedamos y de lo único que hay evidencia es que debemos de mantener esos 3 pilares básicos. Mantener la mascarilla, el aislamiento, el lavado de manos y, lógicamente, las pruebas PCR, pruebas serológicas para la detección precoz de los pacientes infectados. ¿Qué ocurrió con nuestros donantes? Tanto en aquella etapa como en esta, no podemos garantizar que en este momento un donante fallecido, un donante cadavérico, que bien haya padecido COVID o que haya estado en alguna área afectada o bien que se haya expuesto en algún momento a pacientes con COVID, en nuestro medio serán descartados para trasplante. Nos queda solamente este grupo de pacientes que bien no tengan ninguna afiliación epidemiológica de riesgo con coronavirus para realmente poder ser considerados donantes óptimos. Si bien es verdad que se considera para el grupo de pacientes inicialmente descartados un periodo de incubación de 2 a 14 días para el comienzo de los síntomas, sin embargo, en España se establecen 21 días los necesarios para poder considerar ese donante como un donante óptimo, pero siempre con PCR negativa antes de la donación. Por supuesto, algo similar ocurrirá en los receptores. Necesitaremos que todos nuestros receptores sean COVID negativos, aunque ya empiezan a haber experiencias en el mundo de trasplantes en receptores con COVID positivo, pero que todavía con un índice de mortalidad que no son desdeñables. En Andalucía, en el medio en el que trabajo, donde hay 4 programas de trasplante activos y voluminosos, decidimos justamente en plena pandemia establecer un plan para reactivar los programas de trasplante. Y aquí os voy a presentar lo que hicimos en el trasplante hepático, aunque se hizo igual en todos los órganos. Esta fue la estampa del programa de trasplante en Andalucía, comunidad autónoma donde se hace el mayor número de trasplantes de toda España por el volumen de población que tenemos. Y aquí en azul veis cómo la mediana de trasplantes que se hacían semanalmente entre los 5 años anteriores frente a lo que ocurrió justamente en el periodo de pandemia, algo parecido a lo que había ocurrido en el país. Sin embargo, este plan pretendía de alguna manera atender a varios pilares básicos. Por un lado, los profesionales. Se pretendió conocer cuál era el estatus serológico de los profesionales en ese momento del comienzo de la desescalada. Probablemente no tenía más que una valoración en ese momento, pero sí quisimos saber si había profesionales contagiados o que habían pasado el contagio. Además, se recomendó a los grupos diferenciar entre 2 equipos con tal de garantizar no solamente la seguridad de los profesionales, sino también de los programas de trasplante para el futuro inmediato, porque es probable que a lo largo del tiempo los profesionales tengamos que estar aislados, ya sea por un aislamiento preventivo o por un contagio. Además, el pilar fundamental de la donación, que eran los donantes, se pretendió que se hiciese un estudio, un screening epidemiológico de todos los pacientes que iban a ser candidatos a la donación con un cribado serológico y de PCR para el COVID-19. Además, a criterio de cada equipo, se permitía sin penalización alguna el que la aceptación de las ofertas realizadas se pudiesen aceptar o no en función de la situación epidemiológica del lugar, los recursos de la unidad de cuidados intensivos de su centro y, sin lugar a duda, los receptores que tenían la lista de espera en ese momento. Además, los tiempos de las ofertas, todos sabemos que suelen ser limitados. Se trabajó con las oficinas de coordinación para que se permitiese establecer unos tiempos mayores que nos permitiesen establecer una valoración mejor de nuestros receptores y hacer un mejor emparejamiento donante-receptor. Y además, en este momento que se habían paralizado las donaciones
no convencionales, como la sistolia o el donante vivo, se dio el visto bueno a la reincorporación de estos programas de trasplante de nuevo con los mismos controles que hasta ahora existían. Estos receptores eran fundamentales. Tenemos que trasplantar con seguridad. No se recomendaba la realización de quimioprofilaxis, que en algunos programas se habían recomendado. Sin embargo, decidimos no realizar quimioprofilaxis a ninguno de nuestros pacientes y a ninguno de nuestros programas, con ninguno de los fármacos que en algún momento se habían propuesto. Además, no considerábamos necesario realizar PCR a los pacientes en lista de espera de ninguna de las listas de ningún órgano, y sería a criterio del equipo, en algún caso necesario, se podría realizar. Sería de alguna manera recomendable llamar a 2 receptores en el momento que surgiese una donación de receptores compatibles para evitar prolongaciones de tiempo de isquemia en el caso de que alguno de los receptores fuesen positivos para COVID. Al ingreso del paciente, del receptor, se realizaría no solamente un screening epidemiológico, sino también una PCR. Se abandonaría el TAC como método de cribado, ya que en este momento de la pandemia la disponibilidad de la PCR era mayor en nuestro centro sanitario, y además la recomendación es que el número de acompañantes al hospital fuese limitado, y en concreto 1, y además que estuviese o testarlo a su llegada para COVID-19 mediante PCR. En los momentos anteriores, en la final del año anterior, la Sociedad Española de Trasplante Hepático habíamos trabajado en la incorporación de nuevas indicaciones para trasplante hepático, dado la situación de las listas de espera tan saneadas que teníamos y el alto número de donaciones que había en nuestro medio, en España, y se planteó que no era el momento de incorporar nuevas indicaciones y que deberíamos de esperar a que toda esta situación mejorase. Y se elaboró el primer consentimiento informado en España para pacientes receptores de órganos ante esta situación de pandemia, para de alguna manera informar a nuestros receptores que podían ser infectados en algún momento de todo el proceso de donación y trasplante por el COVID-19. Además, nuestros hospitales deberíamos de garantizar que había circuitos de COVID limpio, hoy en día disponibles en la mayoría de nuestros centros, que además teníamos disponibilidad de quirófano, UCI, hospitalización que garantizasen estos circuitos, y por supuesto se puso en marcha todas estas consultas telemáticas que anteriormente costaba mucho trabajo ponerla en marcha, un poco por la costumbre y la disciplina de nuestros pacientes de querer ver a sus médicos y a sus profesionales. En este momento se han impuesto como modelo de visita médica. Y además se planteó ya reiniciar la valoración de nuevos candidatos que se habían quedado paralizadas anteriormente a la pandemia. Bien, esto es lo que ocurrió también en Andalucía, al igual que ocurrió en España. Si bien la media de donación por semana de trasplante estaba en torno a 20, en estas semanas, aquí vemos en naranja, cómo hemos conseguido de entre junio y septiembre mantener una media muy similar a la que hubo anterior a la pandemia. Pero para poder contaros qué ha ocurrido en realidad con los centros de trasplante, la Sociedad Española de Trasplante Hepático ha elaborado una encuesta que nos permite saber si todos nuestros centros han sido capaces de hacer una desescalada más o menos igual y qué ha supuesto todo este nuevo programa de desescalada, de nueva normalidad en nuestras unidades. Pues bien, efectivamente, la mayor parte de nuestros grupos no hacían PCR a los pacientes en lista de espera, porque no era más que una imagen en ese momento, pero no nos decía qué iba a ocurrir con estos pacientes dentro de una semana o dentro de un mes. Se le preguntó si hacían algo diferente a la hora de seleccionar al receptor, hacer el matching donante-receptor, y bueno, excepto algunos pacientes que decidían trasplantar a los más graves, algunos valoraban las cuestiones logísticas. Lo cierto es que aquí en España, en concreto el programa de trasplante hepático, seguimos valorando, seleccionando a nuestros receptores por MEL, y esta fue la forma en la que se siguió realizando. Estrictamente los grupos siguieron los protocolos de la Organización Nacional de Trasplante en el 90% de las ocasiones,
se les hacía un cuestionario epidemiológico, un screening epidemiológico al receptor, tanto a la llamada como a su llegada al hospital, prácticamente en el 90% de las ocasiones. En la mayoría de nuestros hospitales, más del 50% de los pacientes de los hospitales, existía y existe un circuito COVID recomendado para los pacientes no COVID y en concreto para los programas de trasplante. Sin embargo, es verdad que la realización de la PCR aumentaba los tiempos en prácticamente 2/3 partes de nuestros receptores. Efectivamente, cuando preguntábamos cuánto de más nos llevaba a hacer la PCR, como veis, entre 2 y 4 horas ha supuesto de incremento de tiempos de isquemia en estos momentos de pandemia. Se avisaba un segundo receptor, como eran las recomendaciones de nuestras organizaciones. Pues como veis, la mitad de los grupos hemos estado seleccionando a 2 receptores. La mayoría, 2/3 partes, esperaban en el centro hospitalario, testado para PCR de COVID y preparado por si el primer receptor fuese positivo. Y en cuanto a los profesionales, que es otro de los pilares básicos, se les preguntó si habían cambiado algo en cuanto a la técnica quirúrgica o a mecanismos de protección de los cirujanos, tanto en la intervención del implante como en la donación. Y la verdad es que la mayor parte de los grupos seguimos trabajando de forma similar, con mascarillas quirúrgicas y sin nada especial. Sí que es verdad que 8 grupos utilizaban mascarillas FFP2, 2 grupos utilizan protección ocular con gafas o pantalla y solamente un grupo utilizaba un aspirador de humos especiales tipo carcinomatosis para poder evitar la contaminación. Además, sí que es verdad que nuestros profesionales de anestesia intuban para todos los pacientes, ya sean COVID o no, con algunas medidas especiales, prácticamente el 80% de nuestros pacientes, y se les consultó si una vez que los pacientes llegaban a la unidad de cuidados intensivos de vuelta del trasplante, se les repetía la PCR. Como veis, prácticamente en la mayoría de los centros no se les repetía por protocolo y solamente si existían síntomas compatibles con ellos. En cuanto a los acompañantes, se les permitía estar acompañando a nuestros pacientes. Generalmente la recomendación era un paciente, a ser posible el mismo, testarlo mediante PCR, aunque esto, como veis, no se consiguió en la mayor parte de los pacientes, de los casos, solamente se testan a nuestros acompañantes en un 20%, sin embargo, se solicita que la variabilidad de esos acompañantes sea mínima. En definitiva, cuando planteábamos cómo ha afectado todo esto, la pandemia, a la actividad, pues prácticamente solamente 1/3, un poquito más, de nuestros grupos mantienen una actividad normal a fecha de hoy, pero sin embargo 2/3 partes han visto mermada su actividad. Incluso podríamos decir que un 25% de los centros, incluso su actividad está mermada a más de un 50% de los programas. Esta imagen realmente, después del horror, apetece verla porque hemos conseguido que en tanto la actividad de donación sea muy parecida a la previa del anterior a la pandemia, como la actividad de trasplante global con sus picos, sus altibajos, sea también muy parecida. Cuando vemos por tipo de trasplante, tipo de donación, vemos que el donante vivo, después de estar parado durante la época de pandemia, como era lógico, sufrió una gran escalada en esos momentos. Probablemente eran pacientes que estaban en espera, preparados y con todos los requisitos para trasplantarse. Y, por supuesto, la donación procedente de donante cadavérico pues también ha alcanzado unas cifras muy parecidas a las anteriores a la pandemia. Cuando vemos el trasplante renal, probablemente uno de los grandes perjudicados, porque ellos tenían la diálisis para mantenerse, bueno, no han visto totalmente recuperada su actividad, pero sí que, bueno, en esta última etapa, estos 3 meses, los programas se han visto bastante activos. El programa de trasplante en España ha recuperado bastante salud y en estos momentos ha recuperado casi la misma actividad que teníamos antes de la pandemia, y al igual el trasplante cardíaco y pulmonar pues y pancreático han sido muy similares en estos últimos 3 meses a los anteriores a la pandemia. En Andalucía ha ocurrido algo similar y esta es
una notificación de la Organización Nacional de Trasplante de esta semana, del día 21 de septiembre, donde nos da unos datos nacionales sobre lo que ha ocurrido en este periodo y con respecto a la infección del COVID en los trasplantados de órganos sólidos y los trasplantes de órganos hematopoyéticos. Y como veis, han sido 778 los pacientes trasplantados afectados por COVID. En su mayoría han sido renales, 423, 113 de órganos hematopoyéticos, 110 hepáticos, 69 cardíacos, 54 pulmonares, en menor medida pancreáticos y multiviscerales. En definitiva, la incidencia de COVID acumulada en nuestra población en España ha sido del 5%, sin embargo, en la de trasplantados sí que ha sido mayor, se ha duplicado prácticamente de un 12%, siendo mayor en algunos órganos que en otros, especialmente en el pulmón, en corazón. Tenemos un 17% en riñón, un 8% en hígado, pero sí que es verdad que hay que prestar mucha atención a aquellas infecciones ocurridas, infecciones nosocomiales intrahospitalarias en el post-trasplante inmediato, porque la mortalidad ha estado alrededor del 50%, cuando realmente la mortalidad, como ahora veremos, de los pacientes trasplantados posteriormente al periodo inmediato ha sido significativamente menor y muy similar al de la población normal. Os quería presentar cuál ha sido la incidencia de COVID en el trasplante hepático en España. Esto es una publicación reciente de nuestra Sociedad Española de Trasplante Hepático. Han sido 111 pacientes afectados por COVID. Como veis, la dispersión geográfica es total y sobre todo mayor en las zonas donde había mayor COVID, como era Madrid, Barcelona, Navarra, en zonas donde la prevalencia y la incidencia fue significativamente mayor, pero que no tenía nada que ver con las zonas donde se trasplantaba más o menos. Como veis, había áreas como Madrid y Barcelona que lógicamente tenían mayores trasplantes, pero sin embargo había zonas como Navarra donde hay menores trasplantes, sin embargo la incidencia de COVID fue significativamente mayor. Es verdad que las características clínicas, sobre todo llamaba la atención la presentación clínica de nuestros pacientes con síntomas respiratorios, el tiempo hasta el trasplante, que generalmente era precoz, antes de 12 meses. La mayor parte de ellos venían con una afectación importante radiológica bilateral, con neumonías bilaterales y, bueno, como veis, el perfil hemático era típico de COVID y los tratamientos que se hicieron fueron muy diversos, pero sobre todo basados en acitromicina e hidroxicloroquina en la mayor parte de nuestros pacientes. Los pacientes llegaron digamos, a la infección con diferentes esquemas terapéuticos inmunosupresores, la mayor parte de ellos, como era de esperar, con tacrolimus y micofenolato, pero como veis había estrategias libres de calcineurínicos, monoterapias con inhibitor, dobles terapias o calcineurínicos solo, pero sí que es verdad que tuvieron algún impacto la inmunosupresión en cuanto a la evolución. La mayor parte de estos pacientes, de estos 111 pacientes, requirieron ingreso, en el 86% de los casos. La estancia hospitalaria fue de 17 días. El 20% requirió ventilación mecánica o intubación orotraqueal. El 73% consiguieron el alta hospitalaria. 11% permanecían en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad de esos 111 pacientes fue del 18% en nuestro medio. Bien es cierto que la mortalidad en su mayor parte fueron mujeres, sobre todo de más de 60 años, como ven aquí, y cuando vemos los factores predictivos de mortalidad, pues la mayoría tuvo que ver el sexo, además los síntomas respiratorios y la presencia de micofenolato en la estrategia inmunosupresora. Como veis, aquellos pacientes que no tenían micofenolato tuvieron una mejor supervivencia que cuando hubo micofenolato y además la dosis también tuvo que ver. Aquellos pacientes que tenían dosis plena con más de un gramo al día o menos de 1 gramo al día realmente tuvieron un impacto clarísimo en la supervivencia. Por eso se consiguió establecer un algoritmo de manejo para
para plantear qué estrategia inmunosupresora había que hacer en los pacientes infectados por COVID. Aquellos pacientes que estaban con una inmunosupresión sin micofenolato, no hacía falta hacer cambios. Cualquiera de las estrategias pudieron ser válidas. Los pacientes que tenían un régimen que contenía micofenolato, la intención era su retirada o su minimización. Y aquellos pacientes que estaban en monoterapia con micofenolato, pues la verdad es que su retirada y la conversión a inhibidores de la calcinurina o inhibidores de mTOR o incluso estrategias con anti-CD25 o baja dosis de esteroides podría ser recomendada. En cualquier caso, no se recomendaba la retirada completa de toda la inmunosupresión y sí el restauramiento a la inmunosupresión basal en el momento que hubiese pasado todo este tema. No me he copiado del doctor Bohorquez, pero lo cierto es que cuando planteamos el futuro, como decía Sócrates, no sabemos qué va a pasar. Sí que es cierto que hasta ahora tenemos mucha evidencia científica, empezamos a tener, creo que la etapa digamos, que se ha publicado más en el mundo sobre alguna patología. Se habla de que hasta ahora hay más de 25.000 papers publicados. En 20 días se duplica la capacidad de publicarlo y se espera que haya más de 50 millones de publicaciones, de evidencia en nuestras redes, para poder consultar a final de año, lo cual nos debería de dar mucha información y deberíamos de conocer, pero es verdad que hasta ahora lo que tenemos no deja de ser más que reporte de casos, serie de casos, casos controles, pero no tenemos todavía estudios randomizados, estudios epidemiológicos serios o metaanálisis que nos permitan hablar de una evidencia clara. Por eso, pues, no sabemos realmente qué va a pasar, pero sí que ya hay algunos papers que nos invitan a plantear diferentes escenarios sobre estas famosas olas, ¿no? Sobre qué va a pasar. Parece ser que todo va a depender del tamaño de estas olas, de estos picos, como ocurrió en las pandemias de la gripe del 18 al 19, pero de cualquier manera nos invitan a decir que estas olas van a durar como mínimo entre 1 año y medio y 2 años, que nos tendremos que acostumbrar a sobrevivir con el coronavirus, que en función del tamaño de estas olas tendremos que establecer estrategias, bien como las que hemos tenido hasta ahora de confinamiento, mayores o menores, pero que hasta que tengamos una inmunidad garantizada, probablemente tendremos que convivir con el virus. Y por eso empezamos a plantearnos el uso de donantes, como ya ha dicho el doctor Bohorquez, si son seguros. Hasta ahora, donantes infectados por SARS-CoV-2 no parecen seguros, pero sí que probablemente hay estrategias ya para empezar a plantear tratamientos para este grupo de donantes y sobre todo en donación de vivos. Parece claro que la transmisión mediante sanguínea pudiera no estar garantizada, como vemos algunos casos que después de transfusiones de pacientes que estaban infectados por SARS-CoV-2, los receptores de estos hemoderivados no han sido positivos para COVID. Y también tenemos experiencias, y esta es una experiencia española, de pacientes infectados nosocomiales que han conseguido salir exitosos después de un periodo crítico con el coronavirus, después de un trasplante de órgano. Como dice Harari en su libro Sapiens, que muchos de vosotros habréis leído, todo esto lo que nos da es mucha ignorancia, y la ignorancia lo que ha hecho que la ciencia moderna sea más dinámica, que todos nos adaptemos y al final realmente que podamos poner los pilares básicos de lo que es la nueva normalidad o el futuro que nos viene. Sin más, daros las gracias por haberme permitido estar a vuestro lado, y estoy seguro que entre todos podremos parar este virus y podamos vernos hablando de otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gómez, por su excelente presentación y compartir estos datos tan interesantes para todos nosotros.
tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de irlas resolviendo en el tiempo que nos queda. Si bien, como ustedes lo han planteado, esto se convirtió en un problema a nivel mundial, entre un equilibrio, tratando de establecer un equilibrio entre los recursos utilizados para atender a los pacientes con COVID y dejando el dilema ético que siempre hemos tenido nosotros en la mitad de hasta dónde dejamos desprotegidos a nuestros pacientes de lista de espera, en la medida que se aumentan las listas de espera y en la medida que se incrementa la mortalidad en lista de espera. Entonces, en ese orden de ideas, pues nos planteamos el dilema de quién se puede trasplantar o quién se debe trasplantar, a la luz de los recursos de cada sitio donde estábamos, a la luz de la pandemia en ese momento, y creo que esto nos ha llevado a tomar todas estas decisiones. Voy a hacerles varias preguntas que nos han ido escribiendo. Una es cómo generar confianza en los grupos donde están los donantes, donde se generan los donantes, los grupos de urgencias y los grupos de cuidado intensivo, que son los sitios a donde llegan los donantes potenciales cadavéricos y donde hay obviamente la mayor cantidad de pacientes con COVID y donde nos está limitando en este momento la donación de este tipo de donantes. Doctor Borges. Bueno, esa es una pregunta difícil, Gilberto, porque creo que parte de la confianza o de la no confianza es el desgaste que tiene el grupo de salud en invertir tiempo en el mantenimiento de los donantes, la inversión en recursos de mantener este tipo de personas. Y creo que ha sido un poco también digamos, es el reflejo del desarrollo que tienen los grupos que trabajan en unidades de cuidado intensivo o en urgencias en cuanto a la donación en general y que se ha realmente enfatizado en estos días. Creo que definitivamente la única solución es seguir contactando a estos grupos, educándolos, tal vez, y desafortunadamente ahí es donde hay tal vez un poco de riesgo para el grupo de salud. Creo que las visitas y el contacto personal, que en este momento pues es difícil, pero al mismo tiempo creo que es lo que cambia la forma de pensar de las personas. Creo que aunque todos estamos desde el punto de vista de acuerdo en el distanciamiento social y que debe haber más actividad virtual, creo que también hay un desgaste en general de la sociedad y de los grupos médicos hacia la actividad virtual. Pero creo que si pudieran organizarse actividades virtuales, incluirse dentro de los programas y dentro del calendario de las instituciones y de los hospitales y de las facultades de medicina, podría ser una forma de mantener activo ese interés por el trasplante y por la donación. Doctor Gómez, ¿alguna aporte en esta inquietud? Estoy totalmente de acuerdo que el desgaste de los profesionales, especialmente los profesionales de cuidados intensivos, ha sido importante. Y creo que es algo a tener en cuenta. Pero yo creo que probablemente si establecemos áreas COVID-free es fundamental para poder garantizar que nuestros posibles donantes tengan espacios libres de COVID, con profesionales que de alguna manera no estén agotados, con herramientas que nos permitan que la donación se convierta en algo estándar. Es verdad que habrá momentos de la pandemia en donde el colapso sanitario impida todo este.
En España hubo algunas áreas de salud que consiguieron limitar algunos hospitales solamente para pacientes COVID. Y esto creo que es muy acertado, porque nos va a permitir que determinados procesos, tanto el cáncer como los trasplantes o determinadas urgencias no COVID, puedan seguir funcionando. No lo que nos ocurrió en aquel momento, que prácticamente hubo un parón completo de casi todo, porque estaba todo lleno, ¿no? En este momento en España se ha garantizado que casi todos los hospitales tengan un área libre de COVID. No sé si se podrá mantener con la nueva ola, pero creo que esto nos puede garantizar y creo que ha sido parte del éxito de que estos 3 últimos meses mantengamos una actividad de donación como la que hemos visto. Gracias, doctor Gómez. De las siguientes preguntas, ¿cuál es la utilidad de las pruebas de antígenos serológicas en el manejo del donante y del receptor? Doctor Borges. Bueno, Gilberto, yo creo que esa es la pregunta del millón. Creo que inclusive en la población general todavía no está muy claro y definido cuál es el rol de los anticuerpos, y nosotros particularmente no usamos este tipo de pruebas para determinar si tanto un donante o un receptor pueden continuar con sus procedimientos. De manera que en este momento nosotros no lo tenemos dentro de nuestro armamentario, dentro de nuestros protocolos para determinar si un paciente se trasplanta o no, o si un donante es o no candidato. De manera que todavía creemos que es una respuesta tardía y estamos realmente usando la prueba de PCR para determinar cualquier conducta. Doctor Gómez, ¿el papel de esas pruebas en España tiene alguna utilidad en este momento para el manejo donante-receptor? Bueno, creo que dado la sensibilidad y la especificidad que tienen las pruebas serológicas, solamente nos permitirían evaluar en un momento dado aspectos de prevalencia, de incidencia de determinadas zonas. Considero que ahora mismo el estándar care para tanto donantes como para receptores sigue siendo la PCR, y en este momento nosotros tampoco la tenemos incluida dentro del arsenal de cribado ni de donantes ni de receptores. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Tienen alguno de los dos datos de pacientes trasplantados que hayan ingresado con PCR negativa y que se hayan positivizado en el post-trasplante inmediato? Gilberto, nosotros hemos tenido unos, tal vez 2 o 3 pacientes que han hecho conversión durante la admisión. Tuvimos un paciente que estaba en lista de espera, que estaba enfermo, estuvo negativo durante su admisión al hospital, tal vez unos 3 o 4 días antes de trasplantarse de hígado, y tuvo una conversión 3 o 4 días después del trasplante. Este paciente tuvo algunos síntomas respiratorios, un poco de hipoxemia, requirió oxígeno, pero se recuperó sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de compromiso del órgano trasplantado. Y tuvimos 2 pacientes más que vinieron de fuera, tenían una PCR negativa al momento del trasplante y desarrollaron fiebre en el post-trasplante, uno tal vez a los 3 o 4 días y otro hacia los 5 o 6 días. Y ambos pacientes se recuperaron sin ningún tipo de problema. Perdón, ahora recuerdo uno más, un cuarto, que tuvo un paciente que tuvo un MEL bastante alto, estaba bastante enfermo, una cirugía complicada, desarrolló además un COVID, y este paciente sí falleció dentro de los primeros 10 o 12 días del trasplante. La verdad que nuestra experiencia son 4 pacientes, y ese ha sido lo que le puedo comentar desde el punto de vista de casuística.
Doctor Gómez, su experiencia. En este caso, no tenemos ningún paciente que haya tenido una seroconversión, digamos, intrahospitalaria. Para nada. Sí que, según los datos reportados por la Organización Nacional de Trasplante, sí que la infección nosocomial, la infección durante el primer mes realmente tiene una tasa de mortalidad muy alta. Bien es cierto que es muy diferente el hígado a otros órganos. Parece que los órganos abdominales tienen un comportamiento diferente que los digestivos a otros, porque la mortalidad en el caso del hígado, del páncreas, intestino, no ha sido tan alta como la que ha ocurrido en riñón, corazón o pulmón en estos pacientes infectados o seroconvertidos de forma precoz. Perfecto. Hay muchas preguntas más. A ver, vamos a tratar de hacer las últimas en aras del tiempo. Si yo tengo un paciente en diálisis que tiene que ir 3 veces a la semana y lo prefiero mantener en diálisis versus hacer un trasplante con donante vivo o incluso con cadáver, ¿qué pensarían ustedes? Doctor Borges. Bueno, Gilberto, creo que como siempre está la pregunta del riesgo-beneficio. Es indudable que el paciente que va 3 veces a diálisis también tiene el mismo riesgo 3 veces de adquirir el virus versus trasplantarse. Hay varias cosas que nosotros estamos haciendo. Uno es, en términos del donante vivo, si está listo, y lo que hacemos con el donante vivo es tratarlo de mantener en cuarentena un par de semanas, en una autocuarentena afuera de su casa, y los donantes y el receptor se les hace PCR 48 horas, al menos 48 horas antes de entrar al hospital, porque lo estábamos haciendo el mismo día, pero eso demoraba muchísimo el proceso. Yo creo que si el paciente tiene un donante vivo, yo creo que vale la pena hacerlo. Creo que las condiciones, por lo menos en las que estamos nosotros ahora, permiten hacerlo con seguridad, y de hecho estamos haciendo y hemos activado el programa en los últimos 2 meses. Paciente cadavérico, creo que misma historia. Creo que no hay ninguna razón en este momento para no poder avanzarlo. Creo que es importante, sobre todo para los pacientes que son sensibilizados, pacientes que han estado largo tiempo en la lista de espera, los pacientes diabéticos que tienen una mayor morbilidad y mortalidad estando en diálisis. Creo que no hay ninguna razón. En general, creo que en este momento, al menos en nuestra área, con la capacidad hospitalaria que tenemos y con la morbilidad y mortalidad actual de COVID, no creo que haya ninguna razón para detener ningún tipo de trasplante. Hay una herramienta que está disponible en internet, que la pueden consultar en la página de la STS cuando ponen el COVID, que les permite calcular con algunos parámetros, dependiendo de la incidencia local del COVID, de las características de cada paciente, cuál sería el riesgo de trasplantarse actualmente versus esperar 6 o 8 o 10 meses. Creo que es una herramienta que de pronto podrían consultar y ser útiles para darles una idea de cuál podría ser el beneficio o no de trasplantar a un paciente en un momento dado. Doctor Gómez, ¿alguna opinión? Pienso que la probabilidad de infectarse en un paciente en diálisis, hay ya publicaciones, es incluso mayor que la del paciente que se somete al trasplante renal. De ahí yo creo que hoy en día, si garantizamos un circuito COVID, creo que yo hoy en día no desestimaría el trasplante. Haría el trasplante. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero el tiempo se nos ha desafortunadamente agotado, y quisiera finalmente pues agradecerles a todos los participantes por su asistencia, especialmente a los doctores Borges y Gómez por su tiempo, su
compartir toda su experiencia y conocimiento con nosotros en este tema de tanta importancia en la actualidad. También quiero darle un agradecimiento muy especial a la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos y a la Universidad del Rosario por su aval en la realización de este evento, y a nuestras empresas patrocinadoras Astellas y Novartis, que nos apoyaron en la realización del mismo. Esperemos que en el futuro nos podamos seguir encontrando y compartiendo todas estas ideas y todo este proceso evolutivo que estamos teniendo en esta pandemia. Agradecerles una vez más a todos y me despido esperando que nos veamos en un futuro próximo. Muchas gracias, Humberto y Miguel Ángel, por su participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias.